Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך ופינו פתפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולא מודה תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charvanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Mi tema es finge hasta que lo logres. A veces una tarea parece difícil, abrumadora o incongruente con nuestra personalidad que elegimos mantenernos pasivos. Podemos recibir cierta motivación de frases como fíngelo hasta que lo logres, pero de todos modos nos resistimos porque sentimos que es falso fingir. A lo que quiero llegar es, en este tema de finge hasta que lo logres, lo dan mucho como de que finjas algo que no eres hasta que logres hacerlo. Y esto tiene que ver con el tema de Pesaj, de que no, en una parte dice que no se debe comer los huesos del sacrificio que se está comiendo. Esto es recurrente a que cuando rompemos los huesos estamos, se podría decir, sacando esa, como lo que no cabe, esa salvajidad, como si fueran esclavos, pero en ese momento, en vez de fingir hasta que lo logren, era fingir hasta que lo sean. Y lo que tenían que hacer era parecer como que eran de la realeza, aunque no lo fueran. Y con eso se refiere a comer los huesos como de la realeza, como los de la realeza, sin tener que masticar los huesos, ni destruirlos como lo haces tú, romperlos, sin tener que romper los huesos como lo haces tú. Para que no se vea más esa cualidad de esclavos que tenían antes, y ellos tenían que fingir ser de la realeza para son dos temas diferentes, o sea, son dentro de lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Por un lado, la frase de finge hasta que lo logres es en el sentido de que si te propones algo, a veces más bien no queremos hacer algo una y otra vez porque nos da pereza, porque no queremos movernos, porque estamos cómodos. Entonces esa parte de finge hasta que lo seas, que dice que no hasta que lo logres sino hasta que lo seas, es que tú puedes lograr y llegar al objetivo que tú quieres siempre y cuando te formes el hábito. ¿Y cómo te vas a formar el hábito? Haciéndolo una y otra vez. Al principio no lo eres y cuesta trabajo, pero si lo practicas, va a llegar el momento en el que lo seas. Y por otro lado, esa parte que dices de que el mandamiento o el Eterno les dijo que cuando comieran el Pesaj no rompieran hasta los huesos, era una práctica el romper el huesito para sacarle algo de adentro que se llama médula, que se chupa también, se consume y que la gente dice que está bueno. Entonces era parte del mandato el que tenían que comer todo a prisa, dijo el Eterno, ¿no? Tenían que comer el cordero a prisa, así que como era prisa, no había tiempo para que rompieran el huesito y se pusieran a chuparle nada, sino era todo a prisa. Eso por un lado. Y por otro lado, así como dijiste, la mentalidad de esclavo a veces te lleva a hacer ese tipo de cosas que una persona de la realeza, dices tú, no haría. Las personas de la realeza no andan sacándole hasta el huesito, chupándole hasta que no quede nada. O sea, se comen la carne y listo, no le andan chupando el huesito. Entonces sí, también un poco de lo que dijiste de sacarse esa mentalidad de esclavos y empezar a ser como personas de la realeza, como lo que el Eterno después tenía predestinado. Fíjate que eso me llamó la atención de lo de los huesos, porque definitivamente es un simbolismo perfecto al Mesías, porque no rompieron sus huesos. Y aunque no quieran, ¿sí?
No lo puedo separar, o sea, hasta en esa parte que iban a comerlo sin romper los huesos, o sea, es todo un ¿cómo le llamas? Una comparativa, ajá, con el Mashiach. perfecta del Mesías, Sí. exactamente. Del Mashiach. Sí, y tomando en cuenta que a los crucificados normalmente les rompían los huesos para que no quedaran mucho tiempo colgados ahí, les rompían las piernas para que colgaran más y eso impidiera que pudieran respirar y al no poder respirar murieran más rápido. Pero en el caso del Mashiach no, por eso cuando pasa la parte donde dice que van a pedir el cuerpo para enterrarlo, él pregunta si de veras ya murió porque no morían tan rápido. Dos cosas. Uno, en Pesach, lo que más caracteriza a Pesach es lo que siempre comemos todos los días, que es el matzá. Y esa parte lo de la levadura. Ya todos sabemos por qué es que teníamos que quemar la levadura y toda esa cosa. Porque la levadura en nosotros representa el ego. Y entonces es importante no estar teniendo ego en nosotros y no estarnos egolatrando nosotros y no creernos más que otras personas. Por eso empieza que amamos la levadura. Otra cosa importante, el hecho de la esclavitud. Pesach es una conmemoración al hecho de que salimos de Egipto y que salieron de ser esclavos a ser libres. Pero la libertad realmente no es una libertad solo física, sino también una espiritual, una interna, una mental también. Cuando hablamos de libertad, hablamos de que nadie nos rige, de que somos, tenemos ese libre albedrío, vaya, de poder hacer y recibir las consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando no eres libre, estás firme a un régimen de cosas que tienen que pasar porque te lo ordenan o porque ves que alguien más lo hace. El hecho de estar libre mentalmente implica, más que nada ahorita con los celulares, implica el hecho de si alguien está pensando por sí mismo, lo hace nada más porque alguien más se lo dijo. Cuando eres libre de mente, tú piensas tus propias ideas y las llevas a cabo. Tú decides por ti mismo, tú sabes qué es lo que quieres. Cuando estás encerrado, cuando no eres libre mentalmente, te enfocas en las ideas que otros hacen, te enfocas en lo que otras personas van a pensar, te enfocas en vaya otro y seguís su ejemplo, tratas de copiarle para intentar no recibir la culpa de que algo te pasó mal, de que esta cosa no funcionó, de que al final tú tuviste la culpa, vaya, para no hacerte responsable de eso que está pasando en tu vida. Entonces, ahí está el detalle de lo de la libertad. Si queremos realmente ser libres, pensar por nosotros mismos, tenemos que dejar de estar viendo a los demás, dejar de estarnos fijando en qué es lo que hace bien él o qué es lo que hace mal y estarle copiando. Porque así como él está haciendo cosas que pueden ser buenas o malas, y tú le copias, ahí tú estás cometiendo un error, ya que tú tratas de imitar lo que otra persona hace y no sabes si eso te va a rendir en la vida. Entonces lo que hay que hacer es quitar esas ataduras de nuestra vida e intentar pensar por nosotros mismos, intentar hacer las cosas por nosotros mismos sin depender de alguien más. Esta semana no hay parashá, la parashá que corresponde o que continúa después de la parashá que vimos, que fue la parashá Metzorah, la parashá que continúa es la parashá Aharei Mot. Aharei Mot la vamos a ver hasta la siguiente semana, porque en esta parashá siempre, más bien en esta semana, en la semana de las fiestas, por lo general, la semana de la fiesta no hay parashá. Por lo menos de las fiestas que sí están establecidas en la Torah. Cuando hablamos acerca de Hanukkah o de Purim, en esa semana sí hay parashá. Sin embargo, en las semanas de las festividades, las semanas tanto de las fiestas de otoño como de las fiestas de primavera, que es en las que estamos, no hay parashá la semana de la fiesta. Estamos en la semana de la festividad de Matzot. Y vamos a enfocar todo lo que voy a decir hoy, lo vamos a enfocar justamente en la festividad de Matzot, que es donde inicia todo el asunto. Ya vimos en Pesach algunas cosas que tienen similitud tanto con el Mesías como con todo aquello que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y las diferentes cosas en las que nosotros nos tenemos que esforzar. Platicaba con Alma en la semana y hoy justamente también estuvimos platicando acerca de ese asunto, que en general todas las festividades son festividades que tienen mucha pedagogía, que tienen mucha manera de que nosotros podamos aprender de forma natural y nuestros hijos también
tienen en sí mismo las festividades una forma práctica de que nosotros podamos aprender cosas espirituales. Normalmente nuestra vida es una vida natural y espiritual al mismo tiempo. Sin embargo, las cosas espirituales, y con espirituales me refiero a las cosas intangibles, normalmente no tienen tanta relevancia en nuestro mundo, porque nuestro mundo es básicamente un mundo tangible, un mundo donde yo me enfoco a lo que puedo ver, lo que puedo sentir, lo que puedo leer, lo que puedo tocar, lo que puedo físicamente experimentar. Sin embargo, nuestra vida está llena de cosas espirituales, incluyendo el olfato, por ejemplo, es algo espiritual. Los olores no los podemos ver, pero sí los podemos percibir. Como nosotros estamos en un mundo natural en el que experimentamos todo de manera física, entonces todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, a pesar de que sí lo experimentamos dentro de nuestra vida, lo tomamos como para un segundo plano. Sin embargo, los mismos exponentes de la Kabbalah nos dicen, y yo creo que es así, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no al revés, no somos seres físicos viviendo una experiencia espiritual. Estamos en este mundo y fue puesta nuestra alma en este mundo con el fin de que en este mundo podamos trabajar para que nuestro ser espiritual se eleve, para que nuestro ser espiritual alcance un rango, para que, como dice Shaul en sus cartas, para que corramos esa buena carrera, para que nos esforcemos por llegar a alcanzar la corona, como dice él también. Y todo eso va en función de lo que nosotros hacemos físicamente. Todo lo que nosotros podamos lograr de manera espiritual va en función de lo que hagamos de manera física. Entonces, por eso es que cada una de las festividades tiene cosas prácticas que nosotros podemos hacer. En esta festividad, una de las cosas prácticas que más nos cuestan trabajo a muchos, no voy a decir que a todos, porque sí hay algunos que no les cuesta trabajo el dejar de comer cosas leudadas. Hay otros que sí cuesta menos, hay otros que sí no les cuesta tanto, pero eso es independiente de cada una de las personas. El punto es que ese trabajo de hacer un esfuerzo físico repercute en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hagamos o nos neguemos a hacer físicamente está desligado de cualquier repercusión espiritual. Si nosotros hacemos mal físico, recibimos una repercusión tanto física como espiritual. Si nosotros hacemos bien físico, recibimos una repercusión tanto física como espiritual. Entonces, las dos cosas están ligadas, a pesar de que nosotros, como vivimos en un mundo material, no las ligamos. Por eso es que el Eterno hizo las fiestas, las festividades, las hizo de tal manera en que nosotros podamos hacer cosas en cada festividad para que haya una repercusión espiritual de todas esas cosas físicas que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tevilá, la tevilá en lo absoluto nos deja limpios. En absoluto, o sea, si yo me meto todo mugroso sin bañarme desde hace 3 semanas y me meto a la tevilá y salgo de la tevilá, no salgo limpio y purificado y glorioso y iluminado. Eso es en lo físico. Pero hay una repercusión espiritual cuando yo hago tevilá. Sí. ¿Por qué? Si en lo físico no me pasa nada. Por la parte del pensamiento. Si tú estás decidido a cambiar, a ser una mejor persona, sí repercute en lo espiritual, pero si tú haces. Exactamente. Si no, entonces no tiene sentido. Está el hecho de si yo quiero, no si me obligan. Y de ahí es de donde parte el hecho de que la intención sí es lo que cuenta mucho en la parte de todo lo que tiene que ver con nuestro hacer y todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y mucho vamos a hablar de la intención justamente hoy en esta festividad, porque la intencionalidad tiene que ver mucho. ¿Qué intención tenemos para hacer las cosas? Para que repercuta de una manera positiva o de una manera negativa en nuestra vida espiritual. Partimos de la ordenanza que se le dio al pueblo de Israel en Shemot 12, cuando están previos a salir de la esclavitud y se les da todo lo que tienen que hacer. El Eterno les dio instrucciones al pueblo de Israel de cómo tenían que hacer diferentes cosas. Y en Shemot 12:17, dice: guardarán la festividad de los panes sin levadura o de Matzot,
porque en este mismo día saqué a sus huestes de Egipto, por lo tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones como una costumbre perpetua. En este mes, en el mes primero, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde, por 7 días, no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán en todas sus casas, comerán pan sin levadura. Y Moshe convocó y sacó y todo lo demás y le dijo a los ancianos y etcétera, etcétera. Esa es la primera ordenanza que se da acerca de Matzot, acerca de los panes sin levadura. Posteriormente, cuando vamos a la parte de Vayikra, en Levítico, se repite lo de la festividad, pero hay una parte sumamente importante y que quiero destacar acerca del asunto de la levadura y la falta de levadura, o los matzot, los panes sin levadura. ¿Qué representa en general la levadura? El ego, la parte de embellecer también. Ajá. La amargura. También, sí. No, también representa la hipocresía. ¿Qué más? El rencor. Eso es por un lado. ¿Y qué más representa? La levadura. Ese es mi punto. Normalmente asociamos la levadura con todo lo negativo, y sí, tiene que ver con todo lo negativo, pero así como todas las palabras hebreas tienen un positivo y tienen una connotación positiva y una connotación negativa, lo que es hametz, lo que es leudado, también tiene una connotación positiva y también tiene una connotación negativa. En el caso de las ofrendas, se dice que no ofrecerás, dice en Vayikra, no ofrecerás ninguno de los korbanot, ninguno de los sacrificios, ninguno de los holocaustos. No se va a poner ningún pan leudado en el altar del sacrificio. Todo se va a hacer con pan sin levadura y con ya sea fritos en aceite o ya sea untados con aceite. Sin embargo, si nosotros vamos a la ofrenda de Shelamim, en la ofrenda Shelamim dice el Eterno mismo que la persona que traiga una ofrenda a Shelamim tiene que traer panes leudados con su ofrenda. Hay que sacrificarlo. No, porque esos panes leudados no se pueden poner en el altar del sacrificio. En la ofrenda Shelamim dice que la ofrenda se ofrecerá amasada con aceite, seca, y será de todos los hijos de Aarón. Tanto el uno como el otro es un sacrificio de paz y se ofrece en acción de gracias. Se ofrecerá por sacrificio de acción de gracias panes sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite de flor de harina, fritos y amasados con aceite. Y después dice, con pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, y de toda la ofrenda presentará una parte por la ofrenda elevada al Eterno, y será del sacerdote para rociar la sangre y todo lo demás que dice ahí. Entonces ahí encontramos Levítico 7, Vayikra 7, 13. Ahí encontramos que en la ofrenda Shelamim, que es una ofrenda de agradecimiento, tiene que venir con panes leudados. Y posteriormente encontramos en la festividad de Shavuot, que vamos a empezar a contar a partir de hoy en la noche, dice específicamente que de la colecta que se hace en Shavuot tenemos que traer para la festividad, para el día de la festividad, y todos los otros sacrificios hay que presentarse en la festividad de Shavuot con panes leudados, específicamente leudados. No habla acerca de panes sin levadura. Entonces existe sí la connotación negativa de la levadura, de todo lo que tiene que ver con hipocresía, todo lo que tiene que ver con lo oculto, todo lo que tiene que ver con aquello que está corrupto o está mal en nosotros, todo aquello que tiene que ver con la soberbia, todo aquello que tiene que ver tanto con la parashá de Tazria como con la parashá de Metzorah. Ambos tienen que ver con la soberbia, el orgullo, el hablar mal, y todo eso tiene que ver con el hametz, con la levadura, con el pan leudado. Pero por otro lado, la misma Torah habla acerca de lo que está leudado ligado con agradecimiento.
que es la parte de la ofrenda Shelamim. La ofrenda Shelamim que se comía una parte el Cohen, otra parte se la comía la persona que lo ofrecía junto con los que venían con él, porque se hacía una especie de banquete. Y era la parte donde dice que en esa ofrenda tanto el Cohen participaba, como el Eterno participaba, como la persona participaba, y era una triada. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Esos tres participantes, participaba en el agradecimiento la persona que agradecía, el Cohen y el Eterno. Así es como está escrito que participaba, y es una triada, un grupo de tres diferentes que participan en el agradecimiento, y eso está ligado a el pan con levadura. Por otro lado, en Shavuot sucede de la misma manera. Cuando se trae los panes leudados a ofrecer, son exactamente de la misma forma. Participa el Eterno, participa el Cohen, que es el que mece los panes, y participa la persona que trajo eso como un símbolo de agradecimiento. Entonces, la levadura de manera negativa, ya sabemos que representa, pero de manera positiva representa un agradecimiento. Representa la forma en la que nosotros pasamos de esa humildad, de esa... Pásenme un matzá, ¿hay matzá por ahí? Pasamos de ser esto, algo plano, algo sin chiste, algo humilde, pudiéramos llamarle, algo que encontró su parte más baja, que encontró su parte más humilde, su parte más aterrizada, su parte más en conexión más con su alma. Y cuando pasamos a la parte del agradecimiento, y ahí es donde se relaciona con la parte de la levadura, cuando nosotros traemos nuestro corbán, nuestra conexión para agradecer, pasamos de ser esto plano, sin chiste, humilde totalmente, a elevarnos. Justamente por eso el agradecimiento tiene que ver con la levadura. La levadura, ¿qué es lo que hace? Hace que este pan plano pase a elevarse, a subir, a aumentarse. Es cierto, tiene mucho que ver la levadura con todo aquello que es negativo, pero no solo tiene una connotación negativa. De lo contrario, no exigiría al Eterno cosas leudadas cuando vienes a agradecer. Entonces, lo que está conectado con la parte del agradecimiento es que cuando nosotros ya pasamos, y por eso esta festividad es antes de Shavuot. Shavuot es una preparación de toda nuestra alma y toda nuestra vida para que pasemos de ser algo que tenemos que ser, un pan legítimo, un pan que no tiene nada más, que no tiene añadiduras, que no tiene orgullo, que no tiene soberbia, que no tiene nada que aparentar. Pasemos de ser ese pan que está completamente en el polvo total, en la humildad total, pasemos a elevarnos, pero a elevarnos de la manera correcta, elevarnos en agradecimiento. Ese es el punto correcto de la levadura en nuestra vida, y que no lo llevemos más abajo, porque más abajo puede ya pasar a la depresión y a cosas negativas también. Que pasemos de la humildad, y que esa humildad nos lleve a elevarnos al agradecimiento. Y es por eso que la ofrenda Shelamim pasa de ofrecer panes como matzot, untados con aceite, que ya vimos todo lo que tiene que ver con el aceite y todo lo demás, pasa a que te presentes también con panes leudados. ¿Por qué? Porque ambas cosas tienen que estar en tu vida. La parte donde te elevas para agradecer, y la parte donde te humillas para reconocer. Por eso en la ofrenda Shelamim están ambas partes dentro de la misma ofrenda, y está esa triada participando dentro de la misma ofrenda, porque en la ofrenda Shelamim está la parte de donde nosotros reconocemos con toda humildad, reconocemos con toda libertad, y reconocemos fuera de todo orgullo que estamos agradecidos con el Eterno, porque Él es el que ha hecho todo. Él es el que nos ha permitido estar hasta ese momento en ese lugar. Él es el que nos ha permitido todas y cada una de las cosas por las que estamos agradecidos. Y una vez que nosotros ofrecemos nuestro corbán, una vez que nosotros conectamos con el Eterno y reconocemos esa bajeza que tenemos como el pan sin levadura, entonces nos presentamos también, o más bien tenemos esa comunión con el Eterno con los panes leudados.
¿Por qué? Porque ahí sí nos elevamos a un verdadero agradecimiento. Pero primero tiene que pasar la parte donde somos como matzá. Primero tiene que pasar esa parte donde nuestra alma y nuestra vida ha hecho el trabajo suficiente para que nosotros podamos humillarnos hasta lo más bajo y reconocer, así como en el canto de Mekimí, que es el Tehilim 113, que es parte del Jalel de Pesaj. Está ahí justamente porque tenemos que reconocer que el Eterno se humilla incluso hasta el polvo de la tierra que somos nosotros para mirarnos, para vernos y para favorecernos. ¿Cómo nos favorece? Nos ha favorecido con su Torah, nos favorece con el Shabbat cada semana y nos favorece con cada una de las festividades en las que tenemos una apertura diferente, una apertura especial para que nosotros podamos elevarnos, así como el pan leudado se eleva, pero no que nos elevemos en orgullo, ni que nos elevemos en vanagloria, ni que nos elevemos en creernos algo que no somos, en hipocresía también, sino que exactamente nos elevemos en agradecimiento. Que reconozcamos que somos matzá y que nos hagamos como el matzá, que quitemos todo lo que nos estorba y todo lo que puede enorgullecernos y todo lo que puede aparentar que no somos. Pero que posteriormente a que lleguemos a ese punto de humildad, nos elevemos en agradecimiento para reconocer que realmente todo, absolutamente todo, procede de la misericordia del Eterno. Entonces, viéndolo desde el punto de la Torah, hablamos acerca del matzá en dos tópicos, el tópico negativo y la parte que tiene que ver con lo positivo, pero siempre partiendo del matzá para llegar a la parte positiva. No solo se trae el hametz, no solo se trae lo leudado, sino que tiene que partir de todo el trabajo que nosotros hicimos en nuestra alma. Justamente por eso es que después de 49 días de trabajo, es que llega la festividad de Shavuot, en donde presentamos esos panes leudados. ¿Por qué? Porque ya hicimos todo el trabajo que nosotros teníamos que hacer para hacer matzá, para hacer panes sin levadura. Ahora tenemos que venir con agradecimiento a la festividad y elevarnos en ese agradecimiento, como se eleva la parte de el hametz. Ahora pasamos al Brit Hadashah y hay una parábola muy curiosa que da el maestro, el Mesías. 13:33 de Matidya, de Mateo. Está una parábola que es por demás, probablemente ya le entiendan un poco más por todo el preámbulo. 13:33. Pero dice, Yeshua les dijo otra parábola y dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y ya después dice, todo esto habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedida la gente, entró Yeshua en la casa y se acercó a sus discípulos y les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y entonces les explicó la parábola, pero es una parábola de un versículo que, tocante al asunto de la levadura, uno diría, bueno, o sea, como que el reino de los cielos es como la levadura. O sea, no se supone que la levadura es mala, no se supone que la levadura es negativa, sabe rico. no se supone que la levadura es lo que tiene que ver con el orgullo. Y Yeshua mismo, cuando les habla acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos, les dice a sus discípulos que se alejen de la levadura de los fariseos y saduceos. Esta misma parábola viene también en Lucas 13:21, exactamente la misma, donde dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿por qué el reino de los cielos es semejante a la levadura? En el caso de las 3 medidas, bueno, creí que lo iban a relacionar más rápido, es esa misma tríada de los 3 participantes
en el asunto del agradecimiento. ¿Por qué 3 medidas? Porque una es la medida del Eterno, una es la medida del Cohen y otra es la medida de la persona que participa de la ofrenda de agradecimiento. Porque el reino de los cielos es semejante a una persona que esconde levadura en 3 medidas, o a una mujer que esconde levadura en 3 medidas, porque es un lugar donde constantemente hay agradecimiento y elevación. Es semejante a la levadura por la parte que tiene que ver con la elevación, por la parte que tiene que ver con nuestra elevación espiritual. Es semejante a levadura escondida en 3 medidas, porque esa elevación consiste en la participación de 3 individuos distintos. Y estos 3 individuos son, como en la ofrenda Shelamim, el Cohen, el Eterno y la persona que está llevando su agradecimiento. Y por último, la mujer. ¿Por qué es una mujer y por qué no es un hombre? Porque las mujeres se elevan más. ¡Ah, qué pesado! ¿Por qué? Porque las mujeres son más elevadas. Es la verdad, que no se ofenda. De manera espiritual, sí es cierto, porque son entidades más elevadas. Y de manera cabalista, porque la mujer es vasija. Para que nosotros podamos recibir la bendición de aquello que el Eterno pone en nosotros por ese agradecimiento que nosotros tenemos, dijimos que para que nuestra vasija pueda recibir más, tenemos que dar. Para que nosotros demos, tenemos que traer esa ofrenda, tenemos que traer ese corbán. Cuando nosotros traemos ese corbán, entonces la vasija se vacía y puede recibir más. La mujer es una representativa de la vasija. La vasija que cuando se dan esas 3 medidas, cuando se dan esos 3 participantes, entonces esa vasija puede volver a experimentar la bendición, puede volver a tener bendición en su vida, puede volver a tener un agradecimiento nuevo. Algo que les comentaba yo de cuando vimos el Korban Shelamim, es que el Korban Shelamim no se puede disfrutar, o dice el Eterno, no se debe comer después de 2 días. ¿Por qué? Porque después de 2 días es como estar recordando de lo que el Eterno hizo hace mucho conmigo, y yo lo sigo recordando porque estoy muy agradecido, y no es así. El Eterno hace continuamente cosas con nosotros y continuamente tenemos que estar agradecidos. El que nosotros volvamos a comer de algo que ya pasó, o de una ofrenda que ya dimos, de un corbán que ya nos acercó al Eterno, pero que ya no nos sirve para acercarnos nuevamente, ya pasó. Para podernos acercar otra vez tenemos que traer un agradecimiento nuevo. Entonces, para que nosotros podamos experimentar nuevamente bendición en nuestra vasija, que es representada por la mujer, tenemos que traer un agradecimiento nuevo, tenemos que elevarnos nuevamente para agradecer, tenemos que traer una nueva ofrenda Shelamim para que nosotros podamos entonces otra vez hacer esa conexión y podamos tener otra vez esa bendición. Por eso está la vasija representada en esa parábola que tiene solamente un versículo, pero que en realidad tiene mucho que ver con el asunto de por qué la levadura también tiene una parte positiva, la parte en la que es esa levadura, dicho por el mismo maestro, dicho por el mismo Mesías, esa levadura es como el reino de los cielos. Bien, por último vamos a ver 1 Corintios 15, que ahí sí es una relación directa a lo que todo el mundo conoce como la levadura. Shaul sí hace una relación directa entre lo que es la levadura. Es 1 Corintios 5, perdón, le puse un número de más. De cierto se oye entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes en el que cometió tal acción? Aquí, desde que inicia el capítulo, habla acerca del envanecimiento o del orgullo. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Yeshua el Mesías, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder del Mesías, el tal sea entregado al Satán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Mesías. No es buena su jactancia,
o su orgullo, ¿no saben que un poco más de levadura leuda toda la masa? Eso también viene en Gálatas. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como son. Porque el Pesaj por ustedes ya fue sacrificado. Así que celebremos la fiesta de Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino como panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y hasta ahí vamos a dejar esa parte. Toda esta parte la relaciona Shaul con la levadura por la jactancia, por el orgullo, por la vanagloria en algo que es negativo, ni siquiera la vanagloria en algo positivo, sino la vanagloria en algo que es total y absolutamente negativo, que es el que, como dice al principio, la persona esta que está en una situación de incesto, exactamente, en esta situación que se está dando en la comunidad de Corinto. Y que Shaul habla acerca de que el orgullo que tienen ellos por esa situación que está pasando en su comunidad es como la levadura, es algo que realmente por el hecho de que es algo negativo lo que está pasando, es algo que los corrompe. Y dice que él juzgó que esa persona sea entregada al Satán o a Satanás, dice en otras versiones, para que la destrucción de su carne, o más bien de su mala inclinación, y que pueda ser salvo, que pueda ser elevado, por decirlo así, su espíritu. Y dice que nuestro Pesaj, o sea, aquello que hizo que la muerte pasara por encima de nosotros, ya fue sacrificado a través de Yeshua, el Mesías, y toda la relación que tiene que ver Pesaj con el Mesías, esa relación total y absolutamente directa, incluyendo la parte que mencionaron hoy acerca de los huesos que no fueron quebrados y que en el sacrificio, en el Corbán Pesaj, no eran quebrados. Entonces, en relación a todo lo que tiene que ver con el Mesías, ya lo vimos y ya sabemos cuál es esa relación que Pesaj tiene con el Mesías. Ahora, la relación que tiene la levadura con el orgullo, con la jactancia, con la arrogancia que puede llegar a haber, es en relación a aquello que nosotros estamos haciendo, por lo menos en esta interpretación de Shaul. Lo que nosotros estamos haciendo mal, y aún haciéndolo mal nos enorgullecemos. Es justamente algo similar a lo que reprochaba Yeshua continuamente a los fariseos y saduceos, que dice: hagan lo que dicen ellos, pero no hagan como hacen ellos. ¿Por qué? Porque ellos hacían para que, literalmente como la levadura, para que se vieran bonitos, para que se viera vistoso, para que pareciera como que son muy santos y muy entregados a Dios, pero en sus actos de apariencia parecía que hacían eso. Pero cuando vemos todo lo que trataban de hacer en contra de Yeshua, es algo totalmente contrario a incluso, sí, a la justicia, a la misericordia, incluso a lo que un mismo fariseo como Gamliel juzgó en el tiempo de Yeshua, el nieto de Gamliel, cuando hablan acerca de el movimiento que se estaba dando con los discípulos y de cómo todos los discípulos estaban adquiriendo más discípulos, haciendo más discípulos, y que ellos mismos juzgan, que él mismo juzga al nieto de Gamliel, que si eso es algo del Eterno va a permanecer, y si no, se va a esfumar como todo lo otro que no era de parte del Eterno y se esfumó. Y bueno, hasta la fecha sigue de una manera algo torcida, sigue el movimiento de lo que hace 2000 años se inició. Entonces, lo curioso que relaciona Shaul acerca de el Hametz y acerca de esa persona que se está enorgulleciendo de algo que está errado, es lo que dice acerca de que él juzga que se le entregue al Satán, que se ha entregado al Satán, para que su carne sea destruida y para que su espíritu se eleve o tenga salvación. Es justamente algo que nosotros en general tenemos que hacer durante esta festividad. El podernos ¿entregar al Satán? No, para que nos haga... no específicamente, no. Es que no estamos hablando de el Satán como el ente con pata de cabra y pata de gallo y con cola y cuernos y con un trinche que nos viene a... No estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestro propio Satán. O sea, el asunto del Hametz no es algo externo,
El asunto de la levadura no es algo que se trata de manera externa, es algo que se trata de manera interna. ¿Por qué hacemos todo el circo de sacar la levadura de nuestras casas, de durante 7 días privarnos de todo aquello que es leudado y de solo comer pan sin levadura durante 7 días? Porque todo eso físico que hacemos es un trabajo que tenemos que hacer de manera espiritual, que no redunda nada más en algo físico, que si lo hacemos de manera física, cualquiera lo puede hacer de manera física, pero lo que realmente importa es la repercusión espiritual que tiene todo eso que hacemos de manera física, y que si nosotros no lo hacemos de manera física, no tiene una repercusión espiritual. O sea, si nosotros decimos, sí, es que esas fiestas son para los judíos, y no, o sea, yo no voy a dejar de comer pan leudado porque eso ya pasó, eso es del Antiguo Testamento y eso no me beneficia en nada. Eso es no quererse esforzar en lo que tiene que ver con mi asunto espiritual. Si yo no lo hago de manera física, de ninguna forma lo voy a hacer de la manera espiritual. ¿Por qué? Porque hacerlo físico, estamos en un mundo físico. Todo lo que hacemos de manera física es porque ponemos esfuerzo en hacer las cosas físicas. Sin embargo, si no nos esforzamos para hacer algo simple, físico, hacer algo espiritual mucho menos, porque requiere un esfuerzo mucho mayor que hacer algo físico. Dejar de comer pan leudado, o sea, lo dejas de comer y ya, es un esfuerzo, sí. Pero ponerte a buscar levadura en tu vida y las partes en donde tu vida está mal, analizando realmente, como cuando uno busca la levadura en su casa, analizando cosa por cosa, actitud por actitud, día por día, cada una de las cosas que hago, cómo reacciono y cómo me comporto, eso es mucho más difícil que dejar de comer pan leudado, mucho más difícil, exageradamente más difícil. Entonces, si yo no llevo a cabo algo tan simple como dejar de comer pan leudado de manera física, la búsqueda de un hametz espiritual en mi vida va a ser imposible, literalmente imposible, porque no tengo la voluntad ni la intención de hacerlo, ni siquiera de manera física. No solo es intención, en este caso también es la conciencia. Sí. Que es bien fácil de que, o sea, dices tú, es más fácil hacer la parte física. Sí, eso no tiene chiste. Aunque te canse. Yo el domingo decía, cuando andaba limpiando todo y moviendo cosas y sacando cajoncito por cajoncito y cosa por cosa, y hubo un momento en el que estaba ahí limpiando y yo misma dije, uy, no, si yo limpiara mi alma así como limpio la casa para esta fiesta, yo estaría bien elevada, porque sí muevo cada cosa y abro cada cosa, el refri, todo lo lavo por dentro, por fuera, por atrás, lo movemos, la estufa, cada cajón, los cajones de la ropa de todo el mundo, lavé las alfombras, está fuera de o sea, todo lo que pudiera encontrar en la casa, todo lo muevo, todo lo quito, todo lo limpio, todo. Y llegó a ese punto, ¿no? En el que dije, no, de verdad, si yo me escudriñara así como escudriño la casa, hombre, estaría en otro nivel súper guapo. Y ese es un punto de conciencia, porque hablábamos en la semana, ¿no? A veces no comemos pan leudado, comemos matzá, pero no dejamos de criticar gente y hacemos como dice Mashiach, no te hace daño lo que entra, te hace daño lo que sale. Entonces, ¿qué sería más preferible? ¿Cumplir el mandamiento de no comer matzá y andar por la vida destruyendo gente? ¿Qué es más pecado? De repente no puedo pensar en eso, ¿no? Y entonces dices, es una cuestión de conciencia. Es esa parte en la que todos los días, todo el año es así, pero más en esta festividad en la que se supone que es una parte de andarnos escudriñando, no te van a faltar oportunidades para que tengas ese punto de frenarte o de escudriñarte o de analizarte. Te van a llover, porque es justo esa parte, que tanto puedes, así como no te lo comes, que tanto puedes decir no a esto, o decir sí a algo que es bueno, o frenar algo que es malo. Entonces es un mar de cosas, ¿no? Que sacan todo eso que dice, que Omar hace ratito decía sobre lo que se supone que significa el hametz, ¿no? Todas esas partes de, sí, arrogancia, orgullo, vanidad, ira, todo lo negativo que uno puede tener, y te van a llover las oportunidades para ver qué tanto puedes frenarlas, a ver qué tanta conciencia tienes. Y decía alguien, ¿por qué 7 días de hacer esa parte? Pues de alguna manera, porque si bien en 7 días no se te forma el hábito, es la mira.
que lo que se supone que debes hacer esos 7 días, que es plena conciencia de tu alma y de esa limpieza por dentro, lo debiéramos tratar de mantener todo el año, y luego son esos 7 y luego se añaden los otros 49, donde, o dependiendo, porque a veces están, no llega a los 49 después de 7, está en el intermedio, pero sí son más de 50 días normalmente en los que tienes esa oportunidad de estarte escudriñando todos los días, y a partir de ahí debiera de formársenos un hábito, la escudriñada si lo hacemos diario, pero la realidad es que cada año tenemos que hacer lo mismo porque mucho lo hacemos mecánico y no se nos forma el hábito porque es mecánico, es para cumplir, es para terminar la fiesta, 7 días que no como esto, listo, 49 días en los que cuento algo que a veces no tiene mucho sentido porque no tengo conciencia de qué tengo que buscar en esos 49 días o para qué se cuenta o algo así, entonces listo, y ya se acabó esa festividad, y la que sigue, y 40 días de escudriñarte también desde el mes de Lul para llegar a la festividad y llegar lo más limpio posible y listo, es como un checklist, ¿no? Pero la mayoría de las veces sin conciencia, entonces es un checklist nada más para que digan que lo pase o para que yo diga que lo pase. Así como dijo Alma, o sea, si es nada más, ahí viene la fiesta, ya cumplí con esto y esto de la fiesta, listo, ya cumplí. Pero no se trata de eso. Justamente por eso es que en algún momento yo comenté que para mí, por lo menos desde hace algunos años para acá, para mí cada festividad y cada ronda de festividades ha sido diferente. Lo he experimentado de una manera diferente. La fiesta es la misma, sí, pero yo la he experimentado de una manera diferente porque, bendito el Eterno, en cada festividad de cada año me ha abierto los ojos de una manera distinta para que yo entienda la misma festividad del año pasado de una manera diferente y pueda trabajar en esa festividad con esa apertura que el Eterno nos da de una forma distinta. Entonces, en esta ronda de festividades yo creí que ya se iba a atorar o que se iba a parar eso de que cada año las veo de manera diferente, pero no, el Eterno, bendito sea, me hizo ver esta festividad de Pesaj y esta festividad de Matzot de una manera diferente y adoptar también una forma de trabajar diferente al año pasado. Lo que hace que haya en nosotros esa elevación, que se dé esa parte del sacrificio, es que realmente tengamos la intención de cambiar, de corregir, de acercarnos. Decía un maestro que estaba escuchando, eso es una buena reflexión respecto a lo que mencionabas del pan. El pan no le da el hecho de que esta festividad debiéramos entender esa parte de lo interno y de la limpieza y de sacar todo lo que nos estorba allá adentro, igual a como cuando una persona anciana está por morir, está en sus últimos Tiene que acomodar días. todo. Sí, pero que esa persona no vea a las personas, a las otras, ya no las ve como alguien que me hizo daño, como alguien que me lastimó, como alguien a lo que yo no quiero, ya no ve esos detalles, ya no le importa. No guarda rencor. Ya no guarda rencor, ya no le importa, ya ese tipo de cosas. Sí, estaba hablando de la parte de cuando se llega al punto de humildad de entender, ya te vas a morir, entonces si ya te vas a morir, Ya no tiene caso. Es bien absurdo estar queriendo todavía guardar cosas, o sea, llegas a ese punto en el que tienes completa humildad porque quieres paz, y que si viéramos las cosas de esa manera, en vez de esperarnos hasta que nos vayamos a morir, podríamos más fácilmente dejar muchas cosas negativas y cambiar muchas cosas también, porque ya no estaríamos viendo a las otras personas como las personas que nos dañaron o que nos hicieron o X cosa, o culpándolas de algo en nuestra vida, y simple y sencillamente viviríamos el tiempo que nos queda pero con paz, con humildad, dice él, o sea, como literal como el matzah. Y fíjate, de lo que yo estaba escribiendo, eso sí me gustaría compartírselos porque es muy interesante, que el preámbulo, dices tú, de ese fragmento que escribí, tiene que ver con la muerte de los primogénitos, que dice que cuando fue lo de la muerte de los primogénitos, eran los primogénitos de todos los que vivieran en Egipto, sin importar si eran nacidos en Egipto, si eran prisioneros en Egipto, si eran visitantes en Egipto, no importa, era todos los que estuvieran en Egipto,
pues iban a morir, ¿no? Los que no tuvieran marcado. Entonces dice que por qué que el Eterno agarró como la muerte parejo de algunos que podríamos decir que ni la debían, ¿no? Dicho de alguna forma. Entonces dice, pues, dice, pues se supone, de los egipcios, se entiende, esclavizaron al pueblo, hicieron algo malo, era su juicio. De los prisioneros, no tenían opción, era como que se los llevó. Pero, por ejemplo, de los que iban como de visita, por decir, o que tenían tiempo ahí, no eran nacidos ahí, pero vivían allí. Y esa parte hace mención de que tiene que ver con que cuando tú estás en otro lugar, otro pueblo, otro país, tú tienes la decisión de estar ahí si tú quieres estar ahí. Y en el caso muy particular de Egipto, vivían esclavizando, haciendo daño, maltratando a otro pueblo, y los que estaban ahí, que tal vez no eran nacidos ahí, pero ahí vivían, tampoco hacían nada. O sea, se habían acostumbrado a ver ese tipo de cosas, y digamos que el juicio también fue para con ellos, porque de la misma manera cuando a veces nosotros vemos injusticia y nos callamos, también somos partícipes de la injusticia. Y ya luego habla, ¿y por qué entonces al pueblo de Israel también iba a hacer muerte de sus primogénitos si no ponían la sangre del cordero, ¿no?, en el dintel? Entonces ya dice, ok, de todos los demás se entiende, pero ¿por qué también iba a ser juzgado el pueblo de Israel junto con todos los demás? Bien, la respuesta que él da es interesante, y esas sí se las leo porque es lo que a mí me llamó la atención, se me hizo muy interesante y que va muy acorde a las dos parashot anteriores, que dice, cuando le pides al Eterno que juzgue a alguien, tú eres juzgado primero, incluso si tienes razón. Rab Hanan dijo, quien quiera que emite un juicio al cielo por su compañero es castigado por sus propios pecados primero. Si deseas que se haga justicia y le pides a Dios que inhiba su rasgo de misericordia y que juzgue, en ese caso debes estar preparado para tolerar el escrutinio de esa justicia, porque el Eterno examinará tus acciones primero. Cuando clamas al Eterno y le pides misericordia, apelas a su rasgo de misericordia y de paciencia. Esa pasa a ser la realidad de tu relación con el Eterno. Pero cuando dices, Adonai, mira lo que me están haciendo, tu relación pasa a estar basada en la justicia, y así como el Eterno juzgará a tu perseguidor, también te juzgará a ti. Si criticas con fuerza a las personas cuando se equivocan, entonces eso quiere decir que tú crees que los errores de los demás son de su exclusiva responsabilidad. Y eso también significa que has aceptado que tus errores son exclusivamente tu responsabilidad, ya que pensar diferente te convertiría en hipócrita. Dice aquí, como se estaba haciendo justicia con los egipcios opresores del pueblo de Israel, el pueblo también estuvo sujeto al juicio, por la parte en la que dice que el Eterno escuchó el clamor del pueblo. Sí es cierto, o sea, a veces nos ponemos en el punto de clamar al Creador cuando alguien nos hace algo o nos sentimos agredidos por alguien, y de ponérselo en sus manos, decimos, ese es muy típico, se lo voy a poner en las manos al Eterno. Lo entrego a Satanás. Ajá, pero en ese sentido estamos poniéndonos a nosotros como blancas palomas, siendo que también la regamos con mucha frecuencia con otras personas. Entonces, cuando ponemos a alguien en las manos del Eterno, en ese sentido de mira lo que me está haciendo, también damos esa posibilidad y esa oportunidad para que nos examinen primero a nosotros, nos pongan la lupa y luego encuentran que no estamos tan blancas palomas. Y a veces decimos, pero ¿por qué a mí me vino tal o cual cosa cuando la persona mala es él? Pues porque a lo mejor no estábamos tan buenos como nosotros creíamos que estábamos, ¿no? Y no nos alcanzamos a examinar y a ver, y solo podemos ver hacia el otro lado. Y solo podemos juzgar o criticar hacia el otro lado, pero no alcanzamos a verlo de adentro. Sí. Y eso tiene mucho que ver con las dos parashotas que acabamos de ver. Sí, de ahí que el Mesías mismo dice que cuando juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque al emitir juicio, también acarreas juicio para ti. Por último, la parte a la que hace referencia a Shaul, la parte del Satán, es la parte de ese Satán interno, y que nosotros de alguna manera tenemos que ir hasta su dominio. Tenemos que ir en nuestra vida hasta donde el Satán está. De alguna manera, como dice Shaul, a entregarnos para que podamos ver en dónde están las cosas que todavía conservan esa levadura en nuestra vida, para que podamos realmente buscar, ahora sí que en lo más oscuro, que es donde está el Satán, en nuestra vida, para que podamos iluminar esas partes en nuestra vida. Si no vamos hasta donde está el Satán, si no vamos a la parte oscura, si no vamos a su territorio, no hay manera en la que nosotros podamos realmente ver qué es lo que hay que iluminar. Hasta que estemos ahí, entonces es donde debemos hacer ese trabajo para iluminar nuestra vida. Pero eso siempre es en territorio del Satán. Entonces, de alguna manera, Shaul está correcto. Hay que entregarse al Satán para que
Sí, lo que tiene que ver con el orgullo, lo que tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con el deseo de recibir, se ha quitado y entonces el espíritu puede elevarse, el alma puede elevarse. Bien, vamos al término, no al intermedio, sino al término. Y continuemos esta festividad haciendo lo que tenemos que hacer y así terminamos esta parte que tiene que ver con esta festividad de Matzot. Nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, con una buena señal, comience para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz, exentos de todo error y pecado y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte. Anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Y todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo, cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón y todos tus consejos realizará. Y está dicho y decretará y dirá y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo y se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abre para nosotros, Adonai, nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar y de vida, puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, puertas de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa y de paz, puertas de reposo, de Torah, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia, y los ayudará Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim. Y está dicho, todos tus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Cumplirá para nosotros Adonai nuestro Elohim el verso que dice: cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Lo primero para Sión, helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore peri hagafem bore peri hagafem. Amén. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore mine besamim bore mine besamim. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore meore haesh bore meore haesh. Amén. La 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 la
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amad bilben kodesh lechol benor lechoshech ben Israel amim ben yom hashavi לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול אמן לי לי Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Agiladi, Bimera Yamenu, Yabo Eleinu, Mashiach ben David, in Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Agiladi. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén. Shabbat Tov.